Bueno amigos, aquí les traigo un nuevo video. Hoy les traigo otro altavoz mini de la marca Anker. En esta ocasión es el Mini 3 Pro. Es un altavoz bastante pequeño que tiene un precio de 37 dólares americanos y en México se puede conseguir en unos 1000 pesos a 1200 pesos. Por la parte de arriba aquí podemos ver el acabado, que se ve bastante elegante. Tiene un acabado brilloso. Es un altavoz de bolsillo bastante ligero, es más chico que el XB13. En el interior únicamente tenemos su cable tipo USB para recargar la batería. Estos manuales que por lo regular nadie ya le damos una ojeadita, pero aquí le estoy abriendo lo que viene siendo las características para rápidamente poderlo ahora sí que utilizar, y ahí por si le quieren poner pausa para que vean las funciones y no perder tanto tiempo en esos detalles. Esto lo haremos a un lado. Es un altavoz muy ligero, solamente pesa 225 gramos. En este caso es color negro, hay en varios colores. La potencia de salida es de 6 watts. En el interior únicamente tenemos 1800 miliamperes con un voltaje de 3.7 y maneja un Bluetooth versión 5.0. Tiene un Bluetooth con un alcance de 20 metros o 66 pies a línea de vista. Cuenta con su correa de transporte, que es bastante pequeña, y por la parte de atrás aquí también pueden observar que trae el nombre del altavoz. Vamos a destaparlo aquí, ya que es completamente resistente al agua, y únicamente trae el puerto tipo C para recargar este altavoz. Tiene una duración máxima de 15 horas de música continua. También está equipado con la tecnología Basup y SpartyCast. Todos los altavoces que cuenten con esta función de la marca Anker se podrán conectar entre ellos. Aquí podemos ver algunas características y no vamos a perder tanto tiempo en esto, y les voy a mostrar cuáles son unas de las grandes ventajas de este altavoz. Este altavoz todavía cuenta con la función de manos libres. Aquí lo estamos encendiendo. Por la parte de arriba tiene un anillo iluminado, el cual se puede controlar con una aplicación. Aquí tiene el micrófono para poder recibir las llamadas telefónicas sin ningún problema. Por la parte de abajo vamos a quitarle este plástico, dejen ver si se puede quitar fácilmente, y podemos ver que también trae algunas características como lo que es el nombre, el modelo. Vienen algunas otras cosas de dónde está fabricado, como aquí en este caso que es en China. Y también nos dice qué voltaje ocupa para alimentarse la batería interna de este altavoz. Ocupa 5 voltios 1 ampere, no hay ningún problema por eso. Y ahora lo vamos a conectar con la aplicación para que vean que es uno de los altavoces más completos que hay en el mercado. Bueno amigos, aquí podemos ver que ya nos aparece en la aplicación de Anker. Vamos a entrar en él. Y aquí podemos ver que trae muchas cualidades de cosas que no traen otros altavoces. Aquí podemos ver que tiene la firma de Anker, que viene ecualizado en esta manera. Aquí podemos ver también que trae algunas opciones de si quieres tener más voz, mejores agudos o un sonido equilibrado. Aquí lo podemos mover automáticamente, pero una de las cosas que tiene es que también podemos personalizarlo, y con esta función aquí le daremos bastante diferencia al sonido. Podemos aumentar en este caso las frecuencias agudas, como estoy moviendo aquí. Aquí vean cómo lo vamos cambiando de diferentes estilos para que predominen ciertos colores, pero el más bonito es este que está aquí. Ahí lo estamos viendo ya, y puede haber algunas ocasiones que alguien no quiere que se vea la iluminación de arriba, y con solo presionar un solo clic el botón de power podemos desactivar la iluminación, y asimismo extenderemos más la batería de este altavoz. Bueno amigos, para apagarlo prácticamente nomás lo mantenemos presionado, y ahí acaban de ver que se acaba de desactivar.